Saraí Medina Castro, soy trabajadora social de la USAER 171, que atendemos servicios de educación especial en el área de preescolar de la Secretaría de Educación Pública. Pues me encuentro contenta de estar con ustedes a través de este medio. Como les digo, trabajo como trabajadora social en preescolar junto con otros especialistas como psicólogo, maestros de comunicación y lenguaje, maestros especialistas en atender discapacidades y necesidades educativas especiales. Y la misión que tenemos en la USAER, en cada uno de los 5 preescolares que atendemos, es facilitar y reducir las barreras que tienen los niños con necesidades educativas especiales relacionadas con alguna discapacidad o con el contexto que les puede estar enfrentando como una barrera para el acceso al aprendizaje escolarizado. Mi perfil de trabajadora social: soy licenciada también en Ciencias de la Educación y tengo maestría en Trabajo Social, que me ha servido de mucho para poder desempeñar mi función aquí dentro de los equipos de apoyo de educación especial. El área o departamento en el que me desempeño, soy parte del Departamento de Educación Especial de la Secretaría, y mi función dentro del equipo de apoyo está relacionado con la atención de niños y padres de familia con aquellas necesidades relacionadas con el contexto social, de salud y de desarrollo personal y social de los niños. Los tipos de problemas que generalmente atendemos desde el Departamento de Trabajo Social, que más bien viene siendo no un departamento, sino un área que forma parte del equipo para docente, el equipo de apoyo de educación especial. La función principal es atender a familias, atender a maestros y atender a los niños de preescolar en aquellas necesidades relacionadas, como les decía, con sus problemas de salud, con los problemas del contexto que estén limitando o bloqueando el acceso al aprendizaje de los niños. El área de trabajo social, en pocas unidades de servicio de educación especial está colocado. La Secretaría de Educación Pública poco a poco ha ido incorporando más trabajadores sociales dentro de los equipos de apoyo. Sin embargo, nuestra función social tiene mucho peso, puesto que ofrecemos los insumos al psicólogo, los insumos al maestro y los insumos a los especialistas sobre el contexto social y familiar del alumno. Somos los únicos profesionales del área de educación que tenemos la especialidad de atender el contexto sociofamiliar. A diferencia, por ejemplo, del psicólogo o de los maestros de aula regular, nosotros tenemos la facilidad de acercarnos a las viviendas, a los trabajos de los padres y al contexto social y comunitario en el que se desarrolla el niño, y podemos así detectar aquellas necesidades, carencias y demás situaciones contextuales que estén afectando el desarrollo de los niños y los niñas que atendemos en la USAER. Los problemas que atendemos son diversos. Por ejemplo, solemos atender con mayor frecuencia a niños y niñas con problemas severos de conducta relacionados con trastornos de la conducta, como puede ser hiperactividad, impulsividad, agresividad, pero también atendemos problemas relacionados con trastornos biológicos, como por ejemplo discapacidades intelectuales causadas o no por enfermedad o de nacimiento, discapacidades motrices, visuales, auditivas. Y en esos casos donde la atención a los niños tiene que ver con alguna discapacidad, aquí el trabajador social realiza funciones diversas, como por ejemplo la atención a estudios especializados, la gestión de recursos, aparatos ortopédicos, aparatos auditivos,
y consultas, gestión de atención especializada o vinculación a otras instancias de salud o educativas de iniciativa privada o de carácter público, en donde les puedan, además del servicio que prestamos nosotros, recibir una atención más constante. ¿Por qué digo constante? Porque como USAER llegamos al jardín solamente una vez a la semana, porque atendemos 5 jardines. Entonces el equipo de USAER va un día de la semana a cada jardín. Entonces es muy necesario que los niños y las familias atiendan sus necesidades con más constancia. Entonces se deriva o se canaliza a una instancia especializada en donde puedan recibir ya sean sus terapias, ya sean sus consultas o programas de atención más específicos. Como les decía, podemos atender tanto situaciones contextuales de la escuela como situaciones relacionadas con alguna discapacidad. Las necesidades educativas especiales son diversas y no todas tienen que ver con la presencia de una discapacidad diagnosticada. Otros aspectos como problemáticas que también atiende el trabajo social es la sensibilización de maestros. Educación especial, a diferencia de educación básica, tiene poco que ha integrado programas de inclusión de niños y niñas con discapacidad y niños y niñas con problemas y necesidades educativas especiales. Entonces, muchos de los maestros que están como maestros de aula regular todavía tienen cierta resistencia a trabajar de manera igualitaria con niños y niñas que presentan una dificultad especial. Entonces, el área de trabajo social junto con el equipo de psicología tenemos una labor importante a la hora de hacer coincidir la ideología de educación especial para que ellos como maestros tengan apertura y esa sensibilidad de atender de igual o de mejor forma a los niños y niñas que presentan alguna discapacidad o necesidad especial. Entonces, dentro de las funciones que también realizamos es la capacitación a través de diferentes cursos y talleres que programamos en los consejos técnicos escolares mensuales, donde se toquen los temas relacionados con el derecho de los niños y las niñas a recibir una educación igualitaria, cualesquiera que sea su condición. Y aquí empezamos a hablar un poquito de lo que son las metodologías de trabajo social. El método básico de trabajo social, yo creo que es uno de los conocimientos esenciales que todo trabajador social debe de tener como implícito en su desarrollo profesional, porque en esa parte es en la que nos diferenciamos del resto de los especialistas. Los trabajadores sociales partimos de una metodología básica que tiene que ver con entender que los problemas sociales no pueden ser resueltos solamente desde una vertiente, sino que la multiplicidad de los factores que intervienen en los procesos sociales implican a su vez que nosotros podamos incluir a todos los sujetos sociales implicados en el desarrollo de las estrategias, de las propuestas y de la puesta en marcha de los proyectos que tengamos que aplicar para subsanar o reducir en lo posible las problemáticas sociales que se encuentran. Entonces, en eso nos diferenciamos. A veces el psicólogo, a veces los maestros, nos cuesta trabajo hacer que coincidir que tan valiosa es la participación de los padres de familia como del resto de los implicados. Tan importante es incluir la opinión de los niños que están afectados por alguna necesidad como de la labor que desempeñe el psicólogo como profesional. Entonces, trabajo social dentro del equipo de apoyo invierte mucho trabajo en eso, en hacer ver a los demás compañeros especialistas que hay que tomar en cuenta la parte familiar, la parte educativa del programa
y las características propias de cada uno de nuestros compañeros maestros, psicólogos, trabajadores sociales, directivos, para la resolución de los conflictos. Entonces, hablar del método básico es hablar de la importancia que tiene, por ejemplo, la labor de investigación social que realiza el área de trabajo social. Anteriormente o posiblemente muchas de las intervenciones que se hacen con los niños y niñas, a partir de la conducta que presentan o de la dificultad que estaban manifestando, se toman en cuenta a partir de las manifestaciones conductuales del niño, sin considerar, por otra parte, las características y situaciones específicas que tiene cada caso. Entonces, la labor de trabajo social es eso, visibilizar a través de la investigación social, que es la primera fase del método, todos esos elementos característicos que presentan los casos, para poder después de un tiempo, un periodo considerable necesario, elaborar un diagnóstico social de carácter interpretativo de la situación problema. A diferencia de otros compañeros, como por ejemplo, queremos intervenir de manera inmediata ante una conducta inadecuada, por ejemplo, sin retomar el expediente, que es el que tengo acá, donde se muestra a través de diferentes instrumentos aplicados todo el contexto del niño, qué favorece y qué no. Entonces, a partir de lo que encuentra trabajo social en la etapa de investigación social, es que se toman decisiones de elaboración de programas de casa, de canalizaciones, de terapias específicas que necesite el niño, de adecuaciones curriculares del maestro dentro del salón, y se vuelve a retomar la parte de la investigación y del diagnóstico social para ver la evolución de los casos. Junto con el equipo para docente, Trabajo Social realiza en la etapa de programación, que sería el tercer momento de la metodología del método básico, diseña programas y proyectos de atención específica. Nosotros aquí en USAE le llamamos plan de atención de casos, porque para cada niño se elabora una propuesta curricular adaptada, le llamamos, donde existe adecuaciones al contexto, al aula, a la escuela, a la familia, y se describen los apoyos técnicos, pedagógicos, materiales técnicos que se requieran para atender a su vez la barrera de aprendizaje que están presentando los niños, sea de carácter biológico, contextual o familiar. Entonces, cuando nosotros programamos en esta etapa de programación de atención del caso, planificamos el caso a lo largo del ciclo escolar y mensualmente desarrollamos actividades que contribuyan al alcance de los objetivos y las metas que nos propusimos en la propuesta curricular adaptada. Entonces, de los instrumentos más valiosos que tenemos los trabajadores sociales, pues es precisamente en la etapa de investigación todo lo que tiene que ver con el acercamiento a la realidad social, las entrevistas, los estudios de casos, el estudio socioeconómico, la visita domiciliaria, que aunque a regañadientes la directora me deja salir porque se corre mucho riesgo al asistir a determinados contextos. Aquí estamos en un lugar muy bonito que es La Conquista, en Culiacán, Sinaloa, que es un fraccionamiento, pero también atendemos otros contextos con mayor carencia de zona periférica, como puede ser algún sector cercano a la sindicatura de Aguaruto y otros lugares urbanos con más peligrosidad, como la colonia de Recursos, que está muy cercano al ferrocarril. Entonces hay muchas situaciones de carencia en esa zona que ponen en riesgo a veces al profesional al asistir a una visita domiciliaria. Pero la visita domiciliaria es una técnica que te ofrece la realidad del contexto en el que vive la persona, que no te la brinda una entrevista persona a persona que hacemos dentro del aula de apoyo. Y en ocasiones tiene muchísimo más valor
para el estudio del caso realizar la visita domiciliaria. Entonces la invitación es que no tomemos las medidas de seguridad, pero que sí realicemos como trabajadores sociales esa técnica que, como les digo, nos diferencia de otros profesionales, el acercamiento que tenemos con la gente, con la familia. Esta tercera etapa de programación se hace generalmente en colaboración con los otros especialistas, es decir, muchas de las cosas que yo programo como trabajador social se ponen a discusión con los otros compañeros, y ellos a su vez, cuando planean sus acciones, consideran al área de trabajo social para compartir igual en la reunión de consejo técnico que se hace mensual las propuestas de intervención que se van a hacer durante ese mes. Hay cuestiones técnicas propias de la labor del trabajador social que no están a discusión, sin embargo se comunican porque es necesario que todos estemos conscientes del proceso que llevan los casos de los alumnos, sobre todo porque son pocos los casos que son únicamente el área de trabajo social. La mayor parte de los casos que atienden la USAER son casos de atención multidisciplinaria. Entonces, por eso es que comunicamos al resto de los compañeros las acciones que vamos a realizar. En la parte de la etapa del método, que es la ejecución de lo planeado, nos regimos por una estrategia global anual que planeamos como USAER. Luego bajamos estas actividades a la planeación mensual que se hace, que tiene que corresponder a esa estrategia global del año escolar y atendiendo en particular las necesidades que se van presentando de la evolución de los casos, que es la planeación. Ejecutamos las acciones dependiendo de la evolución misma de los casos. En ocasiones programamos ciertas actividades que ya no son necesarias realizar porque con el trabajo del mes anterior se avanzó lo suficiente, entonces se reestructura lo programado y en la columna de observaciones se coloca el porqué de las razones que se ajustan las actividades del programa. Nosotros evaluamos los casos mensualmente. Bimestralmente vemos un avance en el programa de adecuación curricular, que es la propuesta psicopedagógica, y cada 3 meses se hace un informe de evaluación psicopedagógica de los casos. Esa sería la etapa del método que tiene que ver con la evaluación. En esa etapa de evaluación se hacen reajustes al programa anual que tenemos y a la planeación individual de cada uno de los casos. Cada evidencia de evolución de los casos es registrado en el expediente del alumno con fecha y firma de los colaboradores del caso, y esta es de las partes más importantes que tiene nuestra labor, porque en el expediente queda de manifiesto cuál es la intervención que realiza cada uno de los especialistas: maestro de comunicación, maestro de apoyo, trabajo social. Cuando nosotros tenemos dificultades que tienen que ver con el contexto, con las decisiones de los padres, con la ausencia o deficiencia de alguno de los sujetos sociales involucrados en el caso, lo colocamos aquí, porque esto nos respalda en cada una de las acciones que realizamos. Entonces, si nosotros tuvimos dificultad para que un padre, por ejemplo, accediera o se retractara de un compromiso firmado con nosotros, tiene que quedar por escrito la fecha y las razones por las cuales no se llevó a cabo un estudio neurológico o se ve un retroceso en el caso. Aquí tiene que quedar explícito cuáles fueron las observaciones de toda la evolución de nuestros casos.
Además que nos respalda porque este expediente, trabajo social, lo lleva a primaria. Entonces, primaria no debe de empezar de cero con los niños. Este antecedente les sirve de muchísimo a ellos porque ya los niños en primaria tienen la responsabilidad de acceder a contenidos más grandes, que a diferencia de preescolar, lo que buscamos es su independencia, su inclusión, su desarrollo personal y social. Entonces, el expediente de cada niño está dotado de todas las evidencias de trabajo. La entrega, por ejemplo, de sugerencias a padres. Tenemos formatos específicos para donde los compañeros especialistas, en este caso trabajo social, le indica al padre de familia cuál es el siguiente paso para la solución del problema que presenta. Y los padres se comprometen a atender tal situación detectada por el especialista. Todas tienen que ir incorporadas al expediente para que en un momento dado que una situación empeore, exista evidencia de trabajo de parte de todos los que llevamos el caso. Hay situaciones delicadas que se presentan en educación especial y sobre todo en el área educativa, situaciones legales que tienen que ser resueltas a premura, a elaboración de denuncias por situaciones muy fuertes, como que tienen que ver con violencia en los alumnos, abandono, omisión de cuidados, que trabajo social es el especialista que se coordina con la dirección de cada institución para llevar a cabo la denuncia que corresponda, sea una instancia legal, sea una instancia de salud, después de haber agotado todos los recursos que como plantel educativo tenemos, que es insistir en que el padre tome la responsabilidad que tiene para atender la necesidad de su hijo. Cuando después de cierto tiempo, que por lo general es un año que damos para que el padre se responsabilice y el caso va empeorando en lugar de disminuir la presencia del descuido, por ejemplo, ya el caso tiene que ser turnado a una instancia en donde exista obligatoriedad, donde se le pueda al padre exigir, porque como escuela solo podemos sugerir que se realicen las actividades en casa que son necesarias, pero ya las autoridades ya tienen otros mecanismos que le obligan al padre pues a cuidar de su hijo, ¿no? Como trabajadores sociales, ocasionalmente realizamos actividades que tienen que ver mucho con la parte metodológica. Por ejemplo, la metodología de casos es la que más se lleva, ¿no? Y es la que es más evidente ante los ojos de todas las personas, porque existe mucha documentación que enriquece los casos y porque es nuestra prioridad el desarrollo personal y el desarrollo de los aprendizajes de los niños. Sin embargo, también hacemos mucho trabajo de grupos. Metodología de grupos es otra de las metodologías que se aplica muy frecuentemente en el área educativa. Nos ha tocado participar junto con el Departamento de Psicología en desarrollo de programas de atención a padres. Normalmente se le llama escuela para padres, pero hemos dado de llamar a diferentes reuniones de padres por el objetivo que se tiene en cada uno de ellos. Hay grupos de reflexión de padres en donde se les brinda un espacio a los padres para que ellos charlen, platiquen, intercambien experiencias como padres sin el rigor de un tema especial. Simplemente damos las condiciones para que ellos mismos intercambien opiniones que les sirvan a ellos mismos para formar un grupo que fortalezca su identidad como padres. Esta metodología de grupos
busca finalmente crear en el padre una identidad de fortaleza ante las necesidades de sus hijos. Los padres de hijos con necesidades educativas especiales o con discapacidad en muchos momentos se sienten angustiados, se sienten desprotegidos, se sienten tristes, desanimados porque no ven el avance al igual que avanzan los otros niños. Entonces brindamos ese espacio de fortalecimiento del padre en los grupos de reflexión de padres. Por otro lado están las dinámicas grupales. Aplicamos la metodología de grupos en escuelas para padres, que estaba dirigida a todos los padres del jardín, en donde se tocan temáticas que los mismos padres están sugiriendo, como por ejemplo la salud sexual de los niños, la atención a los problemas de conducta de manera cotidiana, ya no hablando especialmente de los niños con discapacidad, sino en general. Se han tocado temas de disciplina en casa, de alimentación en casa, de ajustes de la dinámica familiar para la atención, para el buen desarrollo de los hijos, en fin, muchas temáticas que dentro de los mismos talleres para padres surgen inquietudes que nosotros abordamos. Se hacen 3 sesiones de reuniones para padres al año y 3 sesiones de grupo de reflexión con padres. Además del trabajo con padres, que es metodología de grupos, y la aplicación de diferentes dinámicas grupales, exposición de temáticas, organización entre ellos mismos para que a veces ellos mismos se expongan como padres de familia es un tema. También atendemos la metodología de grupos dentro de las aulas de preescolar. Ahí el foco son los niños. La atención que damos en este caso con la metodología de grupos es atender el desarrollo personal y social del niño. Por ejemplo, que el niño sepa y conozca el desarrollo de la higiene en él y en su familia, porque entonces utilizamos al niño como un medio para que el propio padre realice las adecuaciones a la higiene de la vida familiar, porque el niño lleva el mensaje que en la escuela me están pidiendo que yo no traiga piojitos, en la escuela me están pidiendo que yo venga aseado, limpio, que venga puntual. Entonces con dinámicas de juego, de títeres, de cuentos, de audiocuentos, o simplemente con charla en grupos pequeños con los niños, hablamos sobre las consecuencias que tiene en mi persona venir sucio o venir con piojitos. Entonces el mismo niño es el medio para que el padre de familia ajuste su dinámica familiar y le haga saber al padre que en la escuela lo están requiriendo, es necesario que vaya limpio, que vaya bien comido, que sepa relacionarse, porque nuestro mayor problema, aunque ustedes no lo crean, es el problema de conducta con los niños de preescolar. Vivimos en este momento una vida muy acelerada en donde los principales afectados son los niños. Tenemos niños que llegan al jardín, pero desde las 6:30 los dejaron en una guardería, los trae el camioncito a la escuela, sale de aquí y se lo llevan a la guardería y regresan por él hasta las 7, hasta las 6 de la tarde. Entonces son niños que están de alguna manera abandonados a una institución. Sus padres tienen la necesidad de trabajar y para ellos es una prioridad el trabajo. Entonces presentan conductas inadecuadas propios de un niño que no juega, que no sale al parque, que no hablan con él, que no lo escuchan, porque en una guardería se le brinda un espacio seguro de alimentación y de seguridad primaria, pero el niño requiere que se le hable, que se juegue con él, que lo escuchen, para que pueda desarrollar todo el potencial que tiene. Y esa parte es de las cuestiones que
más problemáticas sociales acarrea ahorita, en el presente, y a futuro todavía se observan mayores problemáticas. Entonces, metodología de casos y metodología de grupos es lo que más se desarrolla en el jardín y en especial en el área educativa. Sin embargo, también se han hecho acciones de metodología de carácter de desarrollo comunitario, dependiendo del contexto. Por ejemplo, ha sido necesaria que se atienda la metodología de desarrollo comunitario para la habilitación de espacios comunes. En otro jardín que atendemos, que está en las Juntas de Lumaya, toda la comunidad escolar, junto con el área de trabajo social, estamos trabajando para la habilitación de un aula de recursos como es esta, porque en aquel jardín no contamos con un espacio para desarrollar nuestra función. Trabajamos en la dirección o trabajamos en el pasillo, entonces se dificulta atenderlo. Entonces ahí se elaboró un programa junto, en coordinación con la dirección, para la recaudación del material necesario y las gestiones necesarias para habilitar un aula de recursos. La metodología de desarrollo comunitario tiene que ver con esa parte de generar participación social, que realmente la gente de la comunidad vea que es una necesidad tener o habilitar tal espacio común de nosotros como colonia, o habilitar o desarrollar o fomentar actividades que vengan a beneficiarnos como escuela, habilitar y desarrollar actividades que vengan a fortalecernos como comunidad. Es un área que, aunque está muy céntrica, tiene muchas carencias y busca esta metodología, como les digo, propiciar la participación social de la gente. En este caso se propició la participación social de la colonia porque ellos mismos van a ser quienes construyan el aula. No tenemos recursos para pagar quien ponga la mano de obra, entonces los mismos padres de familia van a poner la mano de obra. Nosotros como escuela vamos a generar actividades que a su vez nos doten de recursos económicos y gestiones propias del área de trabajo social para que la iniciativa privada haga una parte de la donación de los recursos materiales que se ocupan. En cuanto a los instrumentos técnicos que usa trabajo social, se encuentran, como les decía, las entrevistas a padres, las entrevistas a maestros, las entrevistas a los niños, las técnicas más usuales son la observación de cómo va evolucionando el niño, la observación de los padres de familia cuando asistimos a algún encuentro con ellos. La técnica de visita domiciliaria, como les decía, es de las más importantes, y el desarrollo de técnicas grupales favorece mucho también el propio desarrollo de los niños. Las dinámicas grupales, las dinámicas de ejercicios que tienen que ver con el juego, en el caso de preescolar, favorecen a su vez el desarrollo de los niños. Que la dinámica grupal y la dinámica de juego, en este caso, vienen siendo parte del desarrollo del propio método de grupos. Los instrumentos, nosotros tenemos como instrumento una guía de entrevista, el diario de campo, tenemos como instrumento el plan de atención individual, tenemos como instrumento nuestro cronograma de actividades. El otro instrumento que tenemos es el expediente. La principal instrumento pedagógico con el que contamos es la propuesta de adecuación curricular adaptada, que en este nos basamos para poder observar realmente la evolución del niño y de las niñas que atendemos. Los programas que tiene la institución son diversos.
La escuela, por su parte, tiene programas específicos, como por ejemplo trabajan con escuela siempre abierta y escuela segura. Tenemos como USAER, nos ajustamos a los programas que la propia escuela o el propio preescolar designa como prioritarios, pero nosotros como USAER también diseñamos programas y proyectos específicos. El año pasado la USAER, de la que formo parte, diseñó un proyecto que se llamó Proyecto de Atención a las Necesidades Emocionales y Sociales de los Niños. Este proyecto incluyó ajustes de atención en el aula, ajustes de la escuela para propiciar la transformación de conductas inadecuadas en conductas aceptables. Formaba parte también de este proyecto un programa de casa específico para fomentar valores en casa que tenía que ver con ajustes sencillos de dinámica familiar, en donde el niño era el centro de la atención y los niños y las niñas promovían la convivencia familiar. A nosotros nos traían evidencias de ese trabajo y aquí en el aula de recursos de apoyo se generaban espacios de convivencia con los niños. Ellos hablaban a través de cuentos sobre la importancia que tenía trabajar los valores. Entonces, el trabajo social para el equipo de USAER, para las mismas escuelas, para el área de educación especial, representa el profesional que hace que se vincule el resto de los profesionistas y a su vez hace visible la necesidad y el contexto tanto de los niños y niñas como de sus familias, que es la parte más importante para el desarrollo de cada uno de los casos, cualesquiera que sea la necesidad que presenten los niños. Ya no me queda más que invitarlos a que hagan suyos los contenidos que los teóricos, los maestros, los libros les ofrecen, porque todo ese bagaje de saberes sociales, científicos y prácticos a su vez, con la experiencia que vayan teniendo, les va a servir en cualquier área en la que ustedes decidan trabajar. A veces trabajamos porque nos tocó trabajar en ese lugar, pero a veces podemos decidir hacia dónde dirigir nuestra intervención social. Seamos trabajadores sociales con liderazgo, que nuestra voz como trabajadores sociales se escuche dentro de los equipos de trabajo. Tenemos todas las facultades para poder desempeñar nuestra función. Hablar de una gestión social en donde la gente se apropie del proceso de gestión y no ser nosotros quienes demos el recurso a la persona. Hagamos partícipes a todos los sujetos sociales involucrados, incluidos las personas que tienen la necesidad y aquellos que tienen la solución, los recursos y los insumos para subsanar esas necesidades que se presentan. Invitarlos a que, como yo, se acerquen y utilicen sus conocimientos con la gente que tienen cerca, apropiense de sus conocimientos y pónganlos en práctica con sus amigos, con sus vecinos, pero sobre todo de manera profesional en el lugar que les toque trabajar. Hagan un trabajo ejemplar y distínganse con su trabajo, con su buen trabajo, de que son excelentes trabajadores sociales. Mucha suerte a todos y gracias.